Una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Aliadas, en el cual hablaremos de un tema que es muy importante, que se toca poquísimo y que, bueno, pues es crucial conocer y entender. ¿Por qué? Porque hablamos siempre de mujeres y de buscar tener una vida plena y ejercer nuestra libertad y disfrutar de nuestro cuerpo y gozar de una sexualidad, pues sí, libre. ¿Han escuchado hablar del vaginismo? ¿Saben qué es vaginismo? Bueno, lo que sí sé es que afecta a muchísimas mujeres y por eso es crucial y es el primer camino, me parece, hacia una solución, el entenderlo. Y yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros Maite Belaustegui-Goitia. Gracias, Maite, por estar aquí y por abordar un tema pues que es complejo y que no había yo conocido a nadie que se atreviera a hablarlo en primera persona. Gracias. Gracias, Pau, por invitarme aquí y justo ese es el tema, ¿no? Que siempre vas a conocer a alguien que tiene vaginismo, pero no sabes que lo tiene, porque a la gente le da pena hablarlo, ¿no? Y una vez que te abres con este tema, te das cuenta que hay mucho más personas de las que te imaginas. De entrada, ¿qué es el vaginismo? El vaginismo es, bueno, se define como una disfunción sexual o un trastorno sexual por dolor que implica que cada vez que una persona, digo persona por ser incluyente, ¿no? Claro. Personas con vulva y vagina, que va a tener una penetración, siente una pared, ¿no? Como si tuvieras una pared entre las piernas y es una disfunción sexual. ¿Por qué? Porque impide que se pueda realizar la relación sexual. Es muy dolorosa, esto cabe decirlo. ¿Y cuáles son como algunos síntomas que tú puedes identificar si tienes vaginismo? Es sentir esta pared cuando quieres tener relaciones sexuales, cuando vas a alguna visita ginecológica o cuando te quieres insertar un tampón o una copa menstrual. Esos son como síntomas muy característicos del vaginismo. Imagino que no hay cifras estadísticas confiables. Difícil saber, digamos, cuántas personas tienen esta condición, precisamente porque es algo que no se habla y no se abre, pero ¿hay estimaciones? Sí, se piensa que del 5 al 17%. Es altísimo. Sí, yo creo que es más, la verdad, porque justo en los espacios donde se tendría que estar diagnosticando, que podrían ser, por ejemplo, los consultorios ginecológicos, no se diagnostica y se ejercen prácticas que minimizan este dolor y que lo silencian y que revictimizan. Entonces creo que esa cifra, como muchas otras cifras, pues es una subestimación, pero lo que yo he leído del 5 al 17. A ver, los médicos entonces no, digamos, realizan un diagnóstico equivocado en buena parte de los casos o ¿qué es lo que sucede? Mira, te voy a explicar un poco mi caso. Sí, la primera cuéntame. vez que yo fui al ginecólogo porque empecé a tener los primeros síntomas de vaginismo cuando yo era adolescente. La primera vez que intenté tener relaciones sexuales fue la experiencia más dolorosa y traumática de mi vida. Traté de hacerlo y sentí una pared, no solo una pared, sino como si me estuvieran metiendo una espada, un cuchillo. O sea, sentí algo horrible y dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, a veces es tan fuerte que se te puede hasta medio paralizar el cuerpo, ¿no? O sea, tienes esta sensación como de mucho dolor y fue una sensación tan fuerte que ni siquiera pude llegar a mi casa y llorar, ¿no? O sea, fue como que algo que enterré por años, como que no sabía a quién decirle porque ni siquiera me lo podía decir a mí misma, ¿no? Entonces, después de muchos años, como a los 21, voy con una psicóloga y me dice, oye, yo creo que es importante descartar que tengas algo físico, ve con un ginecólogo. Y me recomendó una ginecóloga de la India, ¿no? Era en un hospital privado y fui y, bueno, me hizo una revisión muy dolorosa. Me dijo, bueno, ¿por qué estás aquí? Le expliqué, es que siento que tengo esta pared, no puedo tener relaciones y tengo un dolor muy grande. Y me dijo, bueno, ponte esta batita y te hacen como la típica revisión, ¿no? De, bueno, abre las piernas. Y me empezó a meter los típicos instrumentos y pues yo no podía, ¿no? Me dolía horrible. Me dolía horrible y le decía, es que me duele. Y me decía, no te puede doler y seguía con la revisión. Y fue muy feo. Y después como que me dijo... O sea, pero digamos, ella sostenía la hipótesis de que te dolía por un tema mental. O sea, sí, que era emocional, que era otro el origen de tu dolor. Sí, o sea, al final me dijo, bueno, vístete, no sé qué, me llevó al consultorio otra vez y me dijo,
tú no tienes nada, lo tuyo es psicológico, necesitas ir a un hotel y tomarte una botella de vino, ¿no? O sea, relájate, nena. Relájate, fue lo que me dijo literal, Ajá. relájate, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente después de esa experiencia no quise volver al ginecólogo por los siguientes 10 años, no volví. Qué delicado. Es muy delicado porque Sí. pones en riesgo tu salud, pero además dije, ya no quiero entrar en contacto con esto, ¿no? Y bueno, después más adelante, ahorita estoy escribiendo un libro de vaginismo y todo, entonces empecé como a hacer esta investigación y me Ya di recabar cuenta más testimonios. más testimonios y que esa era una respuesta muy común. O sea, eso que te pasó a ti le ha pasado a muchas Sí. mujeres. Sí, o le dicen tienes una infección, hay una estandopera, bueno, que hace stand-up con el vaginismo que le pasó y luego escribió un libro que relata sus visitas al ginecólogo por los años, ¿no? Entonces el primero le dice, ay, es que tienes una vagina de muy poco uso y tienes que salir allá afuera y usarla, ¿no? Y el otro le dice, es que necesitas leer novelas eróticas, ¿no? Y el otro le dice, necesitas ponerte desinfectante, o sea, y por los años nadie le dice y ella se termina autodiagnosticando en internet. Qué fuerte. Entonces, sí, obviamente hay doctores que son capaces y son sensibles de diagnosticarte, pero hay muchos otros que minimizan tu dolor, que dicen que es solo psicológico. O sea, es decir, hay muchos vaginismos, y esto lo quiero decir, el vaginismo puede ser multicausal, ¿no? O sea, puede haber gente que lo tenga por motivos físicos y puede haber gente que lo tenga por motivos psicológicos. Pero independientemente del origen, existe dolor Sí. y hay que solucionarlo. Exacto, existe dolor, es un diagnóstico médico Sí. y el tratamiento tiene que ser integral. Aunque la raíz sea psicológica, tiene que haber un tratamiento corporal también, no solo Sí. psicológico. Un tratamiento corporal que, en términos generales, ¿en qué consiste, Maite? Bueno, de los tratamientos así clásicos para el vaginismo es la terapia sexual y la fisioterapia del piso pélvico. Hago énfasis en esto porque en mi experiencia y en muchos otros casos que he visto, el vaginismo no se quita el síntoma hablándolo 10 años en terapia. Y eso es un error de muchos, yo soy psicóloga y de muchos psicólogos, que todo se cura hablando. Sí, hay muchos. ¿Estudiaste psicología por esto? No. ¿O al menos parcialmente motivada por esto? Podría ser inconscientemente, pero no conscientemente. Ok. Conscientemente no. Pero muchos psicólogos creen que si llegas a la raíz del origen del vaginismo se te va a quitar desde la palabra, y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque el vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos del piso pélvico. Eso implica que tienes que tener, como, por así decirlo, un reentrenamiento de esos músculos. Entonces tienes que hacer trabajos con dilatadores. Los dilatadores son como, imagínense, una especie como de tampones, pero de diferentes tamaños. Sí. Entonces tienes que trabajar con cómo vas introduciendo en tu cuerpo estos dilatadores de una forma gradual. También ejercicios de mindfulness sirve mucho. Yo siempre digo que yo no hubiera podido quitarme del vaginismo y poder disfrutar mi sexualidad si no hubiera aprendido a respirar. El tema de la respiración es fundamental porque la respiración diafragmática lo que hace es que activa esta respuesta del sistema nervioso parasimpático, y para no meternos en cosas muy técnicas, es lo que activa la respuesta de relajación en tu cuerpo. Claro, que aquí, si me dejas nada más agregar, es una muy buena idea respirar y meditar, digamos, en asociación a una mejor sexualidad. Sí. Con o sin vaginismo, ¿no? O sea, en general es una gran idea. Es muy sexy respirar. Sí, sí. O puedes, digamos, mejorar considerablemente tu experiencia si hay respiración y si hay meditación. Pero en el caso del vaginismo es parte crucial de la solución. Sí. Uh-huh. Sí, y prácticas, por ejemplo, como el escaneo corporal en mindfulness, que no sé si estás o están familiarizados, Sí. pero es esta cuestión de ir escaneando parte por parte tu cuerpo y ver dónde hay tensión o qué sensaciones hay. Eso sirve también mucho, porque hay algo que pasa en el vaginismo que es el ciclo del dolor, que a veces con anticipar el dolor lo produces, porque te tensas. Entonces, si ya desde ahí empiezas a observar qué es lo que estás pensando, qué es lo que pasa en tu cuerpo, cómo puedes relajar esos músculos, eso ya empieza a funcionar, ¿no? Es una gran noticia el saber que tú lo lograste. Sí. O sea, hoy tienes una vida sexual plena. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante, porque si tú lees las estadísticas de tratamientos de éxito, y ahorita les voy a explicar por qué esto, ¿no? Las comillas, Sí. Es de un 80-90%. Pero como que tú dices, es que la gente se tarda más evitando el tema y perdiendo tiempo en malos profesionistas que en resolverlo. Porque a veces llegar con un buen especialista te puede tomar años. O atreverte a reconocer que tienes un tema te puede
años, pero igual estás 6 meses y terminaste, Claro. ¿no? Pero algo O sea, que... el tema es identificarlo para atenderlo, ¿no? Y no perder un solo minuto de tu vida, sobre todo por ignorancia. Eso es lo que ha motivado esta conversación. Ignorancia y también en el fondo ambivalencia, ¿no? Porque por un lado... Sí, ignorancia, culpa, miedo, Sí. vergüenza, todo junto, ¿no? Sí, porque por otro lado a veces, como puede ser mi caso, cuando el vaginismo tiene una raíz psicológica, también puede ser culpa por la sexualidad, por cuestiones religiosas, etcétera. Entonces, ¿quién soy yo para tener una sexualidad plena? ¿Quién soy yo para buscar el placer? Entonces hay como un conflicto ahí, porque por un lado una parte tuya la puede desear, pero por otro lado hay una parte que dice, pues, ¿quién soy yo para vivir una vida plena? ¿No? En este sentido, si no lo merezco. Claro, y con quién lo conversas además y a quién le pides ayuda, ¿no? Sí, O sea, si de pronto puedes algún familiar decirle, oye, me duele la garganta, llévame al doctor, pero me duele tener relaciones sexuales. De pronto no lo puedes hablar con quien sea, ¿no? sí. ¿Por Sí. qué? Porque siguen además ahí los tabúes entorpeciendo, digamos, Y- la mejoría. Tú por eso logras sanar, cosa que celebro, y decides escribir un libro al respecto. Sí. Y justo, qué bueno que tocas el tema de la palabra sanar, porque creo que es todo un tema que es sanar. Y yo cuando tenía vaginismo me di cuenta, después de mucho tiempo, que yo perseguía el poder tener sexo, no por el placer, sino por una búsqueda de la normalidad. Porque yo me sentía tan mal por no poder tener sexo, porque sentía que nadie me iba a elegir, que nadie me iba a querer, que quién iba a querer estar con una mujer que no podía tener sexo, que entonces el poder lograr la penetración específicamente se convirtió como en una bandera de la normalidad y decir, ya llegué, ¿no? Ya soy suficiente. Ya soy normal. Ya soy normal, ¿no? Entre comillas. Y el día que llegué y el día que pude, y incluso el día que pude disfrutarlo, de repente me di cuenta de que tenía muchas dificultades para poder expresar mi consentimiento y que de repente tenía encuentros en donde no podía decir que no. ¿Por qué? Porque interiorizas, aunque ya no tengas vaginismo, que tu placer no es importante. Que es más importante el placer de un hombre o de un otro. Y entonces en un momento tuve una revelación que dije, tuve 10 años vaginismo y ahora que sano o que sané, entre comillas, o ya no tengo este síntoma, no vivo la sexualidad para mí. Entonces, ¿qué implica realmente sanar? Y por eso siempre le digo a las personas que idealizan el sexo cuando tienes vaginismo, decir, tener sexo no es sanar. Para mí, sanar, y la definición que exploro en este libro es, sanar es apropiarte de tu historia, de tu voz y vivir la sexualidad en tus propios términos. No implica tener sexo necesariamente o tener un orgasmo, implica que te reconcilies con tu cuerpo y que puedas narrar tu historia desde un lugar de dignidad y empoderamiento. Y sanar también tiene un componente muy importante de autocompasión, porque cuando tienes vaginismo muchas veces tienes mucha autoexigencia de por qué yo no puedo y todas pueden, algo tan simple, ¿no? Entre comillas. Y entonces sanar para mí es la autocompasión, la apropiación del cuerpo, la apropiación del deseo y vivir la sexualidad en tus propios términos. Y por supuesto, hacer arte, ¿no? Wow. Oye, esto que propones como definición de sanar el vaginismo, creo que aplica para, en general, ¿no? La salud sexual en términos de plenitud y de gozo, ¿no? Sí, pero yo... En general, o sea, más allá de si existía o no un diagnóstico de vaginismo. Es que yo empecé escribiendo un libro de vaginismo Sí. y terminé escribiendo un libro de la apropiación del cuerpo. Ajá. Y por eso digo que mi libro no solo es del vaginismo, sino que habla de muchas formas de cómo las mujeres han aprendido a desapropiarse de sus cuerpos. Sí. Y es eso, que sientes que no tienes derecho a decidir, que no puedes expresar el consentimiento, que quién eres tú para decir que te dolió o que mereces gozar. O sea, hay muchas formas de desapropiación del cuerpo, pero el vaginismo es como la más tangible porque perdiste la capacidad de decidir. Porque literal, aunque hay una persona que te gusta y que la deseas, el cuerpo te dice que no, porque lo interiorizaste desde la cultura. Maite, preguntarte, ya de alguna manera lo decías, pero solo para ser muy clara. Tú, después de este camino que no fue fácil, que fue doloroso, pero que estuvo lleno de aprendizajes, logras dejar atrás el vaginismo, logras no solamente sanar eso, sino, según te escucho, digamos, acomodar muy bien todo lo que debe acomodarse emocionalmente para vivir una salud sexual plena.
no requeriste, digamos, de una intervención quirúrgica. Te hago la pregunta. Eso que dices es bien importante. Sí. El vaginismo no requiere cirugía. Gracias. Y que un doctor te diga que requiere cirugía, tienes que salir de ahí corriendo. Porque el vaginismo es algo que es solo un entrenamiento muscular. Y ha habido mujeres que les han hecho cirugías, los doctores, o por ignorancia o por querer sacar dinero, who knows, que sí, obviamente yo no sé cómo sanas de eso, ¿no? O no sé si hay alguna secuela. Entonces sí es bien importante que haces esa pregunta, que el vaginismo no requiere cirugía. ¿En ningún caso? Es que supongo que cada caso es distinto, si ¿no? Si es vaginismo, solo no, porque el vaginismo es una contracción del músculo. Ya. No es un tema de estrechez vaginal, ¿no? O sea, es un tema de que tu músculo se cierra porque tu cuerpo se condicionó de esa manera. Sí. ¿No? Pero no lo necesitas porque no es un tema de tamaño. Ya. ¿Me explico? Sí, no hay una barrera. O sea, sí hay una barrera física, pero que, digamos, con el entrenamiento adecuado puedes reacomodar. Exacto, con el entrenamiento adecuado. Ya. Pues Maite, yo te agradezco muchísimo tu apertura a hablar de este tema que, insisto, no me había topado jamás con nadie que pues se atreviera a hablarlo en primera persona. Yo creo que esto puede ser pues muy relevante para mujeres que están en esa condición y que simplemente se preguntan por qué me duele tanto. Ojalá que esto las anime pues a buscar ayuda, a conversarlo sin culpa y sin ningún tipo de vergüenza, porque creo que lo crucial es establecer que todas tenemos derecho pues a una vida plena, ¿no? Así que hay que forjarla y hay que construirla, y es muy importante hacerlo de la mano de aliadas como tú. Te agradezco mucho, Maite. ¿Hay algo más que quieras decir antes de despedirnos? Simplemente decirles que el silencio duele más que abrir la voz y que hacer comunidad. Y a veces pensamos que va a ser mucho más difícil nuestras vidas si hablamos, si abrimos el tema. Y por lo menos en mi experiencia personal ha sido no solo más fácil, sino más gozoso. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Pueden encontrarte en medios digitales para abrir una conversación? Quienes tengan dudas, quienes quieran saber un poquito más del tema. Sí, estoy como Maite Belausteguigoitia. Es un poco difícil escribirlo, pero sí, pero Maite ahí está va a salir. apareciendo. Ahí está apareciendo, bueno, para que nadie se le escape. En Instagram y estoy en TikTok también. Ahí me pueden escribir. Eso, para que justamente quienes están ahí sintiéndose identificadas con algo de lo que enlistaste puedan pues contactarte. Y sí, empieza a ser una diferencia crucial el hablar el tema y el tejer juntas hacia una sanación de absolutamente todo, no solamente corporal, sino del alma, que creo que es lo esencial en este caso, ¿no? Exacto. Gracias, Maite. Gracias, Paola. Y gracias a ustedes siempre por acompañarnos en Somos Aliadas. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Una producción original de Troop.